Persia, bajo el gobierno de Darío I, ya se estaba expandiendo hacia la Europa continental y había subyugado a Jonia, Tracia y Macedonia a principios del siglo V a.C. Los siguientes en la mira del rey Darío eran Atenas y el resto de Grecia. Durante la rebelión jónica y las revueltas asociadas en Aeolis, Doris, Chipre y Caria, hubo alzamientos militares de varias regiones griegas de Asia Menor en contra del dominio persa, que duraron desde el año 499 a.C. hasta el 493. En el corazón de la rebelión estaba el descontento de las ciudades griegas de Asia Menor con los tiranos designados por Persia para gobernarlas, que fueron apoyadas por tropas de Atenas y Eretria. Los jonios avanzaron, capturaron y quemaron la ciudad de Sardes. Sin embargo, en su viaje de regreso a Jonia, fueron perseguidos por tropas persas y fueron derrotados decisivamente en la batalla de Efeso. Esta campaña fue la única acción ofensiva de los jonios, que posteriormente pasaron a la defensiva. Los persas pasaron el año 493 a.C., reduciendo a las ciudades a lo largo de la costa occidental, que aún se resistían contra ellos, antes de finalmente imponer un acuerdo de paz en Jonia, que generalmente se consideraba justo y equitativo. La revuelta jónica constituyó el primer conflicto importante entre Grecia y el Imperio Persa, y como tal, representa la primera fase de las guerras greco-persas. Aunque Asia Menor había vuelto al dominio persa, Darío prometió castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a la revuelta. Además, al ver que las innumerables ciudades-estado de Grecia representaban una amenaza continua para la estabilidad de su imperio, según Heródoto, Darío decidió conquistar toda Grecia. En 490 a.C., envió una fuerza de ataque naval a través del Egeo para subyugar las Cícladas y luego realizar ataques punitivos contra Atenas y Eretria. La fuerza persa desembarcó primero en Caristos y luego en Eretria, en el norte de Eubea, saqueando ambas ciudades antes de cruzar el estrecho hasta el extremo oriental de la bahía de Maratón, los días 1 y 2 de septiembre. Bajo el mando de Milcíades, que había luchado en la campaña de Darío en Escitia, el ejército ateniense marchó rápidamente para bloquear las dos salidas de la llanura de Maratón e impedir que los persas avanzaran hacia el interior. Pidieron ayuda a Esparta, pero como estaban celebrando las Cárneas, el ejército espartano no podía marchar a la guerra hasta que se saliera la luna llena, por lo que Atenas no podía esperar refuerzos hasta dentro de unos 10 días. Los atenienses tendrían que resistir en Maratón por el momento, aunque fueron reforzados por 1000 hoplitas de la pequeña ciudad de Platea, al mando de Arimnesto, un gesto que contribuyó en gran medida a calmar los nervios de los atenienses, ganándose la infinita gratitud de estos hacia Platea. Los 1000 hoplitas platenses, junto con los 9000 hoplitas atenienses, formaban el ejército griego, es decir, unos 10.000 hombres. Si bien el mando general del ejército persa estaba en manos de Datis, ya que Darío no dirigió la invasión en persona, el segundo al mando era Artafernes, sobrino de Darío. La fuerza total del ejército persa no está clara, pero a juzgar por el número de barcos, es posible que hayan habido unos 90.000 hombres. Pero el número real de combatientes puede haber sido unos 20.000 a 25.000 hombres. La mayoría de ellos eran infantería y arqueros, con quizás otros 2.000 de caballería. Ambos ejércitos eran representativos de dos enfoques de la guerra clásica muy distintos. Los persas favorecían el ataque de largo alcance, utilizando arqueros seguidos de cargas de caballería. La infantería persa llevaba un escudo de mimbre liviano y estaba armada con una daga larga o espada curva, una lanza corta y un arco compuesto.
mientras que el estilo griego prefería los plitas fuertemente armados, dispuestos en una formación muy poblada llamada falange. Cada hombre llevaba un escudo redondo de bronce y luchaba cuerpo a cuerpo con lanzas y espadas. Durante aproximadamente 5 días, los ejércitos se enfrentaron a lo largo de la llanura de Maratón, en un punto muerto, lo que favoreció a los atenienses. Ya quedaba tiempo a los espartanos de llegar con refuerzos. El 11 de septiembre parece que los griegos formaron sus líneas de batalla en el centro de la bahía, mientras que los persas solo habían embarcado la mitad de su infantería. Formando un frente de 8 hombres de profundidad, los griegos alargaron sus líneas para igualar a los persas y redujeron su centro a 4 hombres de profundidad. Los hoplitas platenses estaban posicionados en el flanco derecho, mientras que los atenienses estaban en el centro y en el flanco izquierdo. Las mejores tropas persas comandaban desde el centro, con hasta 10 hombres en profundidad. Algunos comentaristas modernos han sugerido que se trataba de una estrategia deliberada para fomentar un doble envolvimiento del centro persa. La caballería persa está misteriosamente ausente del campo de batalla. Pudo haber sido que Datis no pudiera usarlos correctamente, gracias a los árboles esporádicos que bordeaban la llanura, o que de hecho los había enviado o planeaba enviarlos con otras tropas hacia Atenas, tal vez en un intento de tomar la ciudad mientras los griegos estaban en Maratón. Cuando se formaron las líneas, Milcíades ordenó al ejército avanzar hacia los persas, mientras estaba bajo fuego de los arqueros persas. Heródoto insinúa que los atenienses corrieron toda la distancia hasta las líneas persas. Lo más probable es que marcharan lentamente hasta alcanzar el límite de efectividad de los arqueros y luego corrieron hacia sus enemigos. Entonces los dos ejércitos se enfrentaron. Siguió una larga y sangrienta lucha en la que finalmente el centro de los persas, tal vez como era de esperar, hizo retroceder al debilitado centro griego. En palabras de Heródoto, lucharon durante mucho tiempo en Maratón. En el centro de la línea prevalecieron los extranjeros, donde estaban alineados los persas y escitas. Los extranjeros prevalecieron allí, y se abrieron paso a persecución tierra adentro. Pero en cada ala, los atenienses y los platenses prevalecieron. Los flancos griegos rápidamente derrotaron a las tropas persas, inferiores en los flancos, antes de girar hacia adentro para rodear el centro persa, que había tenido más éxito contra el debilitado centro griego. Los persas, ahora derrotados por ambos flancos, huyeron hacia sus barcos. Continuaron los feroces combates alrededor de los barcos persas, y fue en ese momento donde murió Calímaco, uno de los comandantes griegos. La batalla terminó cuando el centro persa se lanzó, presa del pánico, hacia sus barcos perseguidos por los griegos. Los griegos capturaron 7 barcos enemigos, pero el resto de la flota escapó con los persas, que lograron subir a bordo. Heródoto registra que se contaron 6.400 cuerpos persas en el campo de batalla, y se desconoce cuántos más perecieron en los pantanos. También informó que los atenienses perdieron 192 hombres, y los platenses perdieron 11. En los muertos se encontraban el polemarca de guerra Calímaco y el general Estesilao. Inmediatamente después de la batalla, Heródoto dice que la flota persa navegó alrededor del Cabo de Sunio para atacar Atenas directamente. Un mensajero, identificado tradicionalmente como Filipides, fue enviado a informar a la ciudad de su victoria. Corrió a toda velocidad una distancia de 42 kilómetros, desde Maratón hasta Atenas. Logró llegar y tras anunciar la victoria se desplomó y murió, lo que según se dice es la inspiración del maratón moderno. Sin duda exhausto, el ejército griego se vio obligado, sin embargo, a marchar de regreso a Atenas para defender la ciudad.
Los atenienses llegaron a tiempo para impedir que los persas consiguieran desembarcar y, al ver que se había perdido la oportunidad, los persas dieron media vuelta y regresaron a Asia. La derrota de Maratón apenas afectó a los vastos recursos del imperio persa, pero para los griegos fue una victoria enormemente significativa. Era la primera vez que los griegos vencieron a los persas, demostrando que los persas no eran invencibles y que someterse no era la única opción viable, ya que podían resistirse con éxito.